Nuestro tema es afecciones del tracto urinario y mi equipo está conformado por Alan Arturo Luján Castro y por Karen Guadalupe García Vivaldo, una servidora. Las enfermedades que afectan el sistema urinario tienen una elevada prevalencia en lo que es en la población. Aunque algunos trastornos se resuelven rápidamente, otros son padecidos durante toda la vida, debido a que las vías urinarias están más en contacto con el exterior y es posible sufrir el ataque de agentes patógenos. Una enfermedad urológica es todo aquel trastorno que compromete la funcionalidad de alguno de los componentes del sistema urinario, lo que son riñones, uréteres, vejiga y lo que es la uretra. Los riñones están ubicados a cada lado de la columna vertebral y por debajo de las costillas. Se encargan de filtrar toda la sangre del organismo, eliminando las sustancias tóxicas para el cuerpo. Los uréteres son unos conductos que salen de los riñones y que conducen la orina hasta la vejiga, una especie de cavidad en la que se almacena esta orina. En el momento en que la cantidad de orina es suficiente, la orina sale de la vejiga a través de la uretra, un conducto que comunica con el exterior hasta que esta sea eliminada. Nosotros le vamos a hablar sobre dos enfermedades, la enfermedad renal poliquística y los cálculos renales. Los cálculos renales o piedras en el riñón son depósitos duros de minerales. Los cálculos renales se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales, como son el calcio, el oxalato y el ácido úrico en la orina, es mayor que la que se pueden diluir los líquidos presentes en lo que es la orina. Al mismo tiempo, la orina puede carecer de sustancias que impidan que los cristales se adhieran unos a otros, lo que crea un entorno ideal para la formación de lo que son los cálculos renales. Las principales causas de los cálculos renales son la falta de hidratación. La orina está más concentrada, las dietas ricas en proteínas como la sal y el azúcar, también la obesidad, entre sufrir enfermedades digestivas, entre otras. Existen distintos tipos de cálculos renales. Son los cálculos de calcio, que la mayoría de los cálculos renales son de calcio, que suelen producirse en forma de oxalato de calcio. También pueden estar asociados en ciertos medicamentos utilizados para tratar las migrañas o las convulsiones, como es el topiramato. También están los cálculos de struvita, que los cálculos de struvita se forman a partir de una infección en las vías urinarias. Y los cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico se forman en personas que pierden demasiado líquido debido a una diarrea crónica, en aquellos que también llevan una rica dieta en proteínas y en aquellos con diabetes o síndrome metabólico. Y como síntomas presentan dolor intenso debajo de las costillas, dolor al orinar, necesidad constante al orinar, orina turbia o de color rojizo, náuseas y lo que son vómitos. Los cálculos de cistina pueden formarse en personas con cistinuria. Este trastorno es hereditario, afecta tanto a hombres como a mujeres. El factor principal de riesgo para cálculos renales es no tomar suficiente líquido, como ya se había mencionado antes. Los cálculos renales tienen más probabilidad de formarse si la persona produce al menos de 1 litro, o sea 32 onzas de orina diaria. Para obtener un diagnóstico es necesario tener atención médica que se llevará a cabo a través de un examen físico en la zona de la espalda o en la zona ventral, o sea el abdomen. Podrían sentirse doloridos. También los exámenes que se pueden realizar incluyen análisis de orina para evaluar los niveles de calcio, fósforo, ácido úrico y electrolitos. Exámenes de la función renal, análisis de orina para ver cristales y buscar glóbulos rojos en la orina, análisis de cálculo para determinar el tipo. Los cálculos o una obstrucción pueden observarse en una tomografía computarizada del abdomen, radiografía del abdomen, pielografía intravenosa, ecografía del riñón y pielografía retrógrada. Para obtener un tratamiento se
Dependerá de qué tipo de cálculo sea y de la gravedad de los síntomas. Los cálculos renales pequeños casi siempre pasan a través del aparato urinario por sí solos. La orina se debe de colar para así poder conservar el cálculo y analizarlo. Tome al menos de 6 a 8 vasos de agua por día para producir una gran cantidad de orina. Esto ayudará a eliminar lo que es el cálculo. En algunos casos, el dolor puede ser muy fuerte. Los analgésicos como la venta libre, por ejemplo ibuprofeno y naproxeno, ya sean solos o junto con narcóticos, pueden ser muy eficaces. Para algunos tipos de cálculos se pueden recetar medicamentos para impedir su formación o ayudar a descomponer y eliminar el material de lo que está causando. Algunos medicamentos pueden ser alopurinol para los cálculos de ácido úrico, antibióticos para los cálculos de estrubita, diuréticos, píldoras de agua, soluciones de fosfato, bicarbonato de sodio o citrato de sodio, píldoras de agua, diuréticos, de tiazida. Y las cirugías a menudo se necesitará si el cálculo es demasiado grande como para salir por sí solo, si el cálculo está creciendo o si el cálculo está bloqueando el flujo de orina y causando una infección de daño renal o el dolor es incontrolable. La litrotripsia se utiliza para eliminar cálculos ligeramente menores a media pulgada, 1.25 centímetros, que se encuentran localizados cerca del riñón o del uréter. La uretescopía se puede utilizar para cálculos en las vías urinarias bajas, un láser que se usa para romper el cálculo. En pocas ocasiones se puede necesitar cirugía abierta, si otros métodos no funcionan o no son posibles. Una de las complicaciones por cálculos renales pueden incluir la obstrucción del uréter. La enfermedad renal poliquística es un trastorno hereditario en el que se desarrollan grupos de quistes principalmente dentro de los riñones, lo que hace que estos se agranden y pierdan su función con el tiempo. Los quistes son sacos redondos no cancerosos que contienen líquido. Los quistes varían en el tamaño y pueden hacerse muy grandes. Tener muchos quistes o quistes grandes puede dañar los riñones. La enfermedad renal poliquística también puede hacer que se desarrollen quistes en el hígado y en otras partes del cuerpo. La enfermedad puede causar complicaciones graves como la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. La enfermedad renal poliquística varía mucho en su gravedad y algunas complicaciones son prevenibles. Los cambios en el estilo de vida y los tratamientos pueden ayudar a reducir el daño en los riñones que se genere por complicaciones. Los síntomas de enfermedad renal poliquística pueden incluir hipertensión, dolor en la espalda o en el costado, hematuria, una sensación de plenitud en el abdomen, aumento en el tamaño del abdomen debido al aumento del tamaño de los riñones, cefalea, cálculos renales, insuficiencia renal, infecciones en las vías urinarias o en los riñones. Si presentas alguno de estos signos y síntomas de la enfermedad renal poliquística, consulta con tu médico. Si tienes un familiar de primer grado, como un padre, un hermano o un hijo, con la enfermedad renal poliquística, consulta con el médico para analizar los exámenes de detección de este trastorno. Los genes anormales causan la enfermedad renal poliquística, lo que significa que, en la mayoría de los casos, la enfermedad es hereditaria. A veces, la mutación genética se produce por sí sola, espontánea, de modo que ninguno de los padres tiene la copia del gen mutado. Los dos tipos principales de enfermedad poliquística causados por diferentes defectos genéticos son: número 1. Enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Los signos y síntomas de la enfermedad poliquística renal autosómica dominante a menudo se desarrollan entre los 30 y 40 años de edad. En el pasado, este tipo se llamaba enfermedad renal poliquística en adultos, pero los niños pueden desarrollar el trastorno. Solo uno de los padres necesita tener la enfermedad para que se transmita a sus hijos. Si uno de los padres tiene la enfermedad poliquística renal autosómica dominante, cada niño tiene un 50% de posibilidades de contraer la enfermedad. Esta forma es la responsable de la mayoría de los casos de la enfermedad renal poliquística. Número 2. Enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. Este tipo es mucho menos común que la enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Los signos y síntomas suelen desaparecer poco después del nacimiento. En ocasiones, los síntomas no aparecen hasta después en la niñez o durante la adolescencia.
Ambos padres deben tener genes anormales para transmitir esta forma de enfermedad. Si ambos padres son portadores de un gen de este trastorno, cada hijo tiene un 25% de probabilidad de contraer la enfermedad. Las complicaciones asociadas con la enfermedad renal poliquística son las siguientes. Presión arterial alta. La presión arterial elevada es una complicación frecuente de la enfermedad renal poliquística. Si no se trata, la presión arterial alta puede causar un daño mayor a los riñones y aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Pérdida de la función renal. La pérdida progresiva de la función renal es una de las complicaciones más graves de esta enfermedad renal poliquística. Casi la mitad de las personas que presentan la enfermedad tienen una insuficiencia renal a los 60 años. La enfermedad renal poliquística puede dificultar la capacidad de los riñones de impedir la acumulación de desechos hasta niveles tóxicos, un trastorno llamado uremia. A medida que la enfermedad empeora, se puede generar una enfermedad de los riñones terminal que requiere de diálisis renal constante o un trasplante para prolongar la vida. Dolor crónico. El dolor es un síntoma frecuente en las personas que tienen la enfermedad renal poliquística. Generalmente se produce en el costado o en la espalda. Un dolor también puede asociarse con una infección de las vías urinarias, un cálculo renal o un tumor maligno. Crecimiento de quistes en el hígado. La probabilidad de desarrollar quistes hepáticos para alguien que tiene la enfermedad renal poliquística aumenta con la edad. Si bien tanto hombres como mujeres desarrollan quistes, por lo general las mujeres presentan quistes más grandes. Las hormonas femeninas y los embarazos múltiples pueden contribuir en el desarrollo de quistes hepáticos. Desarrollo de un aneurisma en el cerebro. Una protuberancia similar a un globo en un vaso sanguíneo del cerebro puede provocar una hemorragia, en caso de ruptura. Las personas con enfermedad renal poliquística tienen un mayor riesgo de presentar aneurismas. La persona con antecedentes familiares de aneurismas parecen tener el mayor riesgo. Complicaciones en el embarazo. El embarazo resulta exitoso para la mayoría de las mujeres que tienen la enfermedad renal poliquística. Sin embargo, en algunos casos, las mujeres pueden desarrollar un trastorno que pone en riesgo la vida llamado preeclampsia. Las que corren mayor riesgo son las que tienen hipertensión arterial o un deterioro de la función renal antes de quedar embarazadas. Anomalías de la válvula cardíaca. Uno de los cuatro adultos, uno de cada 4 adultos con enfermedad renal poliquística desarrolla anomalías de la válvula cardíaca. Uno de cada 4 adultos con enfermedad renal poliquística desarrolla prolapso de la válvula mitral. Cuando esto sucede, la válvula del corazón ya no se cierra correctamente, lo que permite que la sangre circule en sentido inverso. Problemas en el colon. En las personas con enfermedad renal poliquística puede debilitarse la pared del colon y pueden formarse bolsas o sacos, diverticulosis. Mantener los riñones lo más sanos posible ayuda a evitar algunas de las complicaciones de esta enfermedad. Una de las maneras más importantes de proteger los riñones es controlar la presión arterial. Aquí, uno de los consejos para controlar la presión arterial. Toma los medicamentos para la presión arterial según lo indicó el médico que te lo recetó. Sigue una dieta baja en sal, con muchas frutas, verduras y cereales integrales. Mantén un peso saludable. Si fumas, deja de hacerlo. Haz ejercicio con regularidad. Intenta hacer al menos 30 minutos de actividad física moderada casi todos los días. Limita el consumo de alcohol.